Buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a retomar la materia. Habíamos esbozado algo en la clase anterior, que íbamos a iniciar el tema del régimen transiente. Como hemos comentado varias veces, las soluciones matemáticas posibles en transferencia de calor son con bastantes simplificaciones. Cuando veamos el régimen, ahora que vamos a ver el régimen transiente, hay que considerar que siguen siendo ecuaciones diferenciales con una variable. Vamos a ver alguna solución con dos variables, pero esa la vamos a ver en forma gráfica porque las soluciones también son matemáticamente bastante complejas. Entonces, para llegar a una solución en una variable, que sería en este caso el tiempo, tenemos que definir un caso en que la temperatura no varíe en el espacio, ¿ya? Las otras, por ejemplo, los otros casos eran siempre la variación de la temperatura, ya sea en una placa plana, en el espesor, o en coordenadas cilíndricas y esféricas en el radio. Quedamos en eso. Ahora tenemos que tener soluciones simples donde la temperatura sea homogénea en todo el sólido y solamente veamos la variación de temperatura en el tiempo. Ahora, ¿cuál es la condición? Pensemos, por ejemplo, en una esfera metálica. La idea es tener una variación de la temperatura solamente en el tiempo. Por lo tanto, en cualquier punto dentro del volumen del sólido, la temperatura debe ser la misma. Para que eso ocurra, la resistencia interna del sólido debe ser muy pequeña. Es decir, que cualquier flujo de calor que se produzca, el flujo de calor se va a producir en la superficie. Entonces, cualquier flujo de calor que se produzca en la superficie no haga que baje la temperatura solamente en la superficie, sino que el flujo de calor dentro del volumen sólido sea tan grande que rápidamente o instantáneamente se iguale la temperatura de todo el volumen. O sea, aquí saco una cantidad de energía, baja a 0,1 grado, la idea es que baje todo el volumen en 0,1 grado. Para eso, la resistencia interna, entonces, tiene que ser muy pequeña. Bueno, más que la resistencia interna sea pequeña, lo que necesitamos es que la resistencia interna partida por la resistencia externa sea pequeña. Es decir, la resistencia externa va a dar la cantidad de energía que puede salir de acá. Entonces, que la energía que salga del contorno de la esfera, o puede ser cualquier cuerpo, sea relativamente pequeña para que, dada una cierta resistencia interna, la temperatura pueda ser homogénea, pueda mantenerse homogénea en el interior. Ahora, ¿cómo definimos la resistencia interna? Recuerden que la resistencia por conducción era igual a E partido por K. Por lo tanto, aquí es lo mismo, ¿ya? La resistencia interna sigue siendo E partido por K.
Pero es difícil, en el caso de una placa plana sabíamos cuál era claramente el espesor donde se producía esa diferencia de temperatura, pero aquí la verdad es que vamos a tener cualquier cuerpo, no solamente una esfera, como partimos, digamos, con la esfera porque es más fácil imaginárselo. Pero en general, entonces, la resistencia interna la vamos a definir como una longitud característica, partido por la conductividad térmica. En vez del espesor, va a ser la longitud característica. Y esa, dependiendo, en general, digamos, una formulación simple, es decir, que es igual al volumen partido por el área. Es decir, por ejemplo, si tenemos una esfera, sería el volumen de la esfera partido por el área donde se produce la transferencia de calor por convección o superficial. Eso es para una esfera. Por ejemplo, si tenemos una placa plana, el volumen sería el área de la placa multiplicado por el espesor, ¿no es cierto? Y el área sería 2 veces el área de la placa, de los lados más grandes. Por lo tanto, en una placa plana sería la mitad del espesor, el L. Y eso tiene un significado físico, porque ahí uno lo puede entender, porque esta es la placa plana, ¿cierto? A esto le llamé área, entonces tiene 2 áreas, y a esto le llamé espesor. Entonces el volumen, en este caso, sería área, perdón, por el espesor. Y la superficie por donde transfiere calor sería las 2 caras, por lo tanto 2 áreas. Entonces, el espesor medio. ¿Y qué implica eso físicamente? Que, por ejemplo, si tenemos el centro aquí, el flujo de calor, si la placa está más caliente, el flujo de calor va a tender a salir en las 2 direcciones, ¿ya? Por lo tanto, la longitud característica es esta, es la mitad del espesor. Ese es el sentido físico que tiene. No es el espesor completo, porque se va enfriando. Si pudiéramos definir una variación de temperatura, se va enfriando desde el centro hacia afuera. Pero la resistencia interna es tan pequeña que esta diferencia de temperatura es despreciable. Y la resistencia externa es más fácil porque está claro que es el 1 partido por el H superficial, ¿ya? Por lo tanto, lo que exigimos para poder aplicar este régimen transiente con resistencia interna despreciable es que la resistencia interna, dijimos, partido por la resistencia externa sea pequeña. Entonces, si ponemos la resistencia interna, que era L partido por K, y la resistencia externa, que era 1 partido por HS, nos queda que ese valor tiene que ser pequeño. El L por HS partido por K. Recuerden que el L es el volumen partido por el área. Ya eso se le define como el número de Biot, ¿ya? El señor Biot es el que partió trabajando con este número adimensional. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Profe, yo con el área me enredé un poco, como que no sé bien. Que es El área del L, ¿esta área? sí, o sea, la que dibujó ahí al lado. Bueno, en general es el área de transferencia de calor, ¿ya? Si tenemos una placa plana, pensamos que es un volumen sólido. Supongamos que tenemos una placa plana. Esa placa está a una cierta temperatura, ¿ya? Y yo, por ejemplo, la sumerjo, supongamos que está a 50 grados y la sumerjo en el aire, está a una temperatura menor. Entonces,
lo que dibujé aquí era una placa. Dibujé la pura sección. Entonces, como es una placa, lo que suponemos nosotros es que despreciamos estas áreas en la transferencia de calor. Entonces, la placa va a perder calor por las dos caras principales, ¿ya? Y a esa es el área que yo llamo el área de transferencia de calor, por superficial. En el fondo es la superficie del volumen, siempre. Entonces, en este caso, como se expresan los bordes, la superficie, si a esto le llamamos área, la superficie de transferencia de calor es dos áreas. Y el volumen es igual al área por el espesor. Por lo tanto, la longitud característica ahí sería el área por el espesor, que sería el volumen, partido por 2 veces el área, y sería E medio, que sería lo que dibujamos ahora. Entonces, si el espesor es la mitad del espesor de la placa. Si ustedes hacen el caso para la esfera, es R tercio. Ahí se nota menos físicamente, por eso le pongo el caso de la placa. Pero siempre el área es el área de transferencia de calor superficial. Vale, profe, sí se entendió. Ya. Entonces, el número de Biot nos va a indicar si es posible aplicar este método o no. Después vamos a ver otro método gráfico que no requiere la resistencia interna despreciable. Por lo tanto, tengan cuidado siempre que tengamos un ejercicio como este. Deberíamos verificar primero si puedo aplicar este método con resistencia interna despreciable, y tiene que ser con el biot pequeño. De nuevo, el tema de cuánto es un biot pequeño. ¿Ya? A mí no me gusta dar valores porque depende del problema. Si ustedes buscan en los libros, dicen que biot debe ser menor que 0,1, más o menos. O sea, eso es lo que dicen los libros. No me gusta dar valores porque depende del problema. A veces uno quiere hacer un cálculo rápido y con 0,2 está bien también. O a veces quiere mucho más precisión y le exige un biot mucho menor. Pero ese es el criterio. Si vamos a hablar, por ejemplo, en un certamen, en una prueba, bueno, el criterio más claro es ese, salvo que se le diga lo contrario. Pero en la vida real, ahí ustedes tienen que fijar ese criterio en número de biot. Bueno, si hacemos, esto es lo que está arriba, es lo que acabamos de explicar. Si hacemos un balance térmico, el caso, sigamos con la esfera que es más fácil de entender. ¿Cuál es el calor que se pierde? El balance sería que el calor superficial ya no va a ser igual a cero. ¿Ya? En los ejercicios anteriores era igual a cero, ahora como estamos en régimen permanente, vamos a decir que el calor superficial va a ser igual a la variación de energía interna del volumen. Es decir, lo que se pierda por la superficie se va a generar debido a la variación de temperatura interna del cuerpo, o de la energía interna por su temperatura. Entonces, el calor superficial, ya lo habíamos visto, era el H superficial. Entonces aquí en la superficie tenemos un H superficial. La temperatura del sólido es T, y esa es una sola, recuerden, en todo el sólido. Y TF sería la temperatura del fluido que rodea el sólido. Entonces el calor superficial sería HS por el área. Esta es la misma área de transferencia de calor que vimos para el número de Biot. Por delta T, que sería T menos T. Y este otro término es el término de la variación de energía interna, que es, o la velocidad de variación de energía interna, porque esto
es en watt, y eso también obviamente tiene que quedar en watt. Entonces es el ρCB. ρCB, ¿qué es lo que es? Ρ por V. Rho por V sería la masa. Entonces, la masa por el C sub P por la variación de temperatura en el tiempo. Esa sería la variación de energía interna del sólido. Bueno, esa es la ecuación original. Y la empezamos a trabajar. Esto también se puede expresar como T menos TF, esta derivada, puesto que TF es constante, ¿ya? Por lo tanto, la derivada de T o la derivada de T menos TF es lo mismo, pero eso nos permite tener la misma variable en los dos lados de la ecuación. Entonces, de aquí para acá viene la matemática, que la física está acá, digamos, la matemática, cómo resolver esa ecuación, es lo que vamos a ver ahora. Entonces hay un agrupamiento de las variables, queda que la derivada de T menos TF partido por T menos TF es igual a HS por A por rho B sub P por D tau. Siempre tienen que tener cuidado porque vamos agrupando los términos y ya se pierde el sentido físico, ¿ya? Por lo tanto, tienen que acordarse de qué es lo que era de la física. El HS es el H superficial entre el sólido y el fluido. Esta es la densidad, este es el volumen del sólido, este es el C sub P del sólido. Aquí, ahí a veces se equivocan, ponen el C sub P del fluido, por ejemplo. Pero tienen que acordarse de que el V por C sub P es la masa del sólido. Bueno, se integra esta ecuación de acá y obtenemos esa solución y se define otro número, que es el número de Fourier, que es igual a alfa por tau partido por L cuadrado. El alfa no lo habíamos visto, creo, pero es una propiedad del fluido. En realidad es este término que agrupa tres propiedades del fluido: la conductividad térmica, la densidad y el C sub P. Entonces, como siempre aparecen juntos en ese orden, se pone una nueva variable que es el alfa, que en realidad también tiene un significado físico, que es la difusividad térmica. Por lo tanto, si reemplazamos este término que está acá, este término que multiplica, o sea, el exponente de E corresponde exactamente a Biot-Fourier. Bueno, si usted sale más fácil ir del otro lado, si ponen Biot-Fourier, con los valores que tienen van a llegar a esa expresión. Por lo tanto, y estos delta t también los vamos a definir para definirlo en forma más corta. Siempre este es el delta t inicial. El delta T0 sería el delta T inicial, entonces que sería la temperatura inicial del sólido menos la temperatura del fluido. Y el delta T es la temperatura del sólido en cualquier momento menos la temperatura del fluido a un cierto tiempo T, que está dado aquí en el tau del Fourier. Siempre partimos de tau igual a 0. Entonces, si tau es igual a 300 segundos, bueno, es a partir de ese tau igual a 0. Lo que tienen que tener en cuenta también que el tau es igual a 0 cuando t es igual a t0. ¿Ya? Esa es la condición que vimos acá para resolver la ecuación. Y esa es la solución de la ecuación. Entonces, con eso podemos ver la variación de temperatura en el tiempo de ese sólido. Y
Eso. Entonces, lo que sí tenemos que verificar primero si se puede cumplir la condición o no. Es decir, si el BIOT es muy pequeño, como lo exige para poder aplicar este procedimiento. Por favor, cualquier duda me interrumpen, ¿eh? No esperen que yo les pregunte si tienen duda. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo como para poner los valores, empezar a poner números. Un cubo a 0,4 centímetros de arista, ¿ya? En vez de una esfera ponemos un cubo ahora. Inicialmente está a 300 grados, o sea, temperatura de 0, 300 grados Celsius. Repentinamente se sumerge en un recipiente de aceite térmico de 4 litros que se encuentra a 60 grados Celsius. La temperatura del fluido sería 60 grados Celsius. Generalmente este tipo de procesos se producen en la metalurgia cuando uno quiere endurecer la superficie del metal. Son tratamientos térmicos que permiten el conjunto. Se hacen las llaves, por ejemplo, en las llaves de tuerca, que el conjunto del material quede dúctil de tal forma de que no se quiebre, pero la superficie quede dura para que no se raye. Entonces, ese tipo de tratamiento, uno calienta el sólido y lo enfría rápidamente. Entonces, esta es una aplicación que podría ser de eso. Entonces, la gracia es que para que la estructura del metal cambie a lo que uno quiere, una estructura más dura, el enfriamiento tiene que ser rápido. Entonces, calcular la temperatura del bloque a los 2 minutos sumergido en el aceite. El coeficiente de transferencia de calor superficial en estas condiciones es 150. O sea, HS es igual a 150. Perdón. Y lo que se quiere es, lo que se pregunta es T a tau igual a ¿cuánto dijimos? 2 minutos, 120 segundos. Recuerden trabajar siempre en el sistema internacional. Independiente que le dé los datos en minutos, tiene que trabajarlo en segundos. Entonces, lo primero que hacemos es verificar el número de BIOT, para ver si realmente es pequeño o no. Entonces, el número de BIOT era la longitud característica partido por K multiplicado por HS. La longitud característica dijimos que era B partido por A, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen es 0.04 al cubo. El área es 6 veces el área de cada cara del cubo, o sea, 0.04 al cuadrado multiplicado por 6, es el número de caras que tiene el cubo, y por lo tanto la longitud característica nos da 0.0066. Y el número de BIOT entonces es la longitud característica 0.066 multiplicado por el HS y dividido por la conductividad. Esta es la conductividad del acero, que no la di aquí, pero la sacan de las tablas. En el Excel que les subí también aparecen las propiedades de los materiales. Yo les recomiendo que usen bastante el Excel porque la verdad es que es bastante útil. Después cuando veamos los H convectivos, por ejemplo, cuando calculemos los H convectivos, ahí es donde más se hace útil porque da como lata calcularlo, sinceramente, pero ahí se calcula de una forma muy simple. Pero, por ejemplo, pueden encontrar soluciones para la placa plana. También se me olvidó hacerlo, yo pensé que lo había hecho, ponerle la solución para
las coordenadas cilíndricas. Si ustedes quieren, pueden modificarlo y ponerle sus propias soluciones. Creo que no está, el Excel, me da la impresión, no estoy seguro, pero creo que sí, no está bloqueado. O sea, ustedes lo pueden cambiar. Si estuviera bloqueado, es para que no lo cambien por error, pero no tiene clave. Ya, no sé si ustedes conocen en Excel, uno puede bloquear ciertas celdas que no las pueda modificar, pero van a la configuración y le ponen desbloquear. A veces se bloquea con clave y a veces se bloquea o sea, con clave, digamos, pero uno puede poner, no, puede que no ponga la clave y simplemente lo pueda desbloquear a voluntad, digamos, sin la clave. Y si algunas están bloqueadas simplemente para que no desarmen la estructura, porque a veces uno se equivoca donde hay una ecuación, le pone un número y después, claro, se le pierde la programación de toda la hoja. Entonces, de ahí pueden sacar el valor de la conductividad térmica del acero y nos da un BIOS de 0.016. Entonces, como habíamos dicho, que se aplicaba para BIOS pequeño, después dijimos que en los libros aceptaba 0.1 por darle algún valor, dejémoslo con 0.1 para los ejercicios que hagamos, y ya les insisto, para su vida profesional ese valor va a depender de qué tan preciso quieran los resultados. Por lo tanto, sí podemos considerarlo como resistencia interna despreciable y por lo tanto podemos usar la metodología que acabamos de ver. Entonces calculamos acá los números adimensionales que necesitamos, el número de Fourier, que era alfa por tau partido por L cuadrado. El alfa dijimos que eran las propiedades del sólido, la conductividad térmica, el ρ y C sub P. Estas propiedades también las sacamos del Excel. ¿Ya? Yo no les voy a dar las propiedades, ¿ya? Porque las tienen en los libros, digamos. En general no doy las propiedades, porque además sería muy largo dar las propiedades. Después vamos a ver en los líquidos, en los fluidos, las propiedades además son función de las temperaturas. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a poder obtener esos valores de las tablas. Entonces la conductividad, esta ya la vimos, era 60.5, la densidad del acero es 7.854 y el C sub P es 434. Todo en las mismas dimensiones. Generalmente en C sub P a veces está dado en kilojoule, partido por kilogramo Kelvin. Si está en kilojoule tienen que ponerlo en joule. ¿Ya? Estamos tienen que tener las mismas unidades. El alfa nos da 1.77 por 10 a la menos 5. Y por lo tanto el Fourier sería el alfa por el tau, que dijimos que estábamos viendo cuál era la temperatura en los 120 segundos, y dividido por la longitud característica, que es esta, y nos da, aquí creo que se me pasó de largo no, está bien. Está bien. Y al final nos da entonces un valor de 48.76. Es el número Fourier, es adimensional. Y por lo tanto, el dt, delta t partido por delta t 0, es e elevado a menos BIOS Fourier, y es entonces 0.458. Con eso entonces la temperatura del T es la temperatura del sólido menos la temperatura del fluido. Sería el delta T0, que es T0 menos TF multiplicado por ese 0.458, y eso nos da que el delta T menos TF es igual a 110. Por lo tanto, la temperatura que tiene el sólido es 110 más la temperatura del fluido,
que era 60, supongo, y nos da entonces la temperatura que a los 2 minutos el sólido tiene una temperatura de 170. Esa es la temperatura de todo el sólido. Recuerden que tiene una temperatura homogénea. Ahora, ¿por qué dimos que tenía 4 litros de aceite? Porque lo que yo estoy suponiendo es que la temperatura del fluido permanece constante. Para poder aplicar esta ecuación, la temperatura del fluido permanece constante, si no, no se puede aplicar. Varias veces nos va a pasar de que cuando suponemos una temperatura constante que realmente no es tan constante. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Por ejemplo, si varía en 10 grados, la temperatura del fluido, no es tan fácil como poner la temperatura media porque, porque no es lineal, ¿ya? Sobre todo cuando hay grandes variaciones de temperatura. Eso nos va a pasar varias veces y más o menos el criterio es el mismo. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Lo que hacemos es separar el problema. Por ejemplo, si tiene un delta T de 10 y yo considero que es mucho, puedo calcular no en 2 minutos, sino que calcular en 1 minuto o en 30 segundos. Puedo calcular cuál es la temperatura que tengo en 30 segundos y después voy calculando 30 segundos más y cada 30 segundos voy calculando cuál es la temperatura que tiene el fluido, ¿ya? No sé si se entiende. Si parto con 60, por ejemplo, en este cálculo que tenemos acá, veamos el cálculo de acá, el Q, el calor que recibe el fluido, o el calor que pierde el sólido que recibe el fluido es el mismo, y es igual a ms sub p por dt. ¿Ya? Esa no habíamos visto cómo calcular el calor, pero se calcula así, es obvio. ¿Ya? Como yo conozco la diferencia de temperatura del sólido, desde que partió hasta el final, que eran 300 y llegó a 170, entonces el calor que pasó al fluido, o que el calor que perdió el sólido, es el ρ, esta es la densidad, este es el volumen, por lo tanto esta es la masa del sólido, el C sub P, 343, y el delta T inicial final, o sea, todo lo que se enfrió el fluido, 300 a 170, el sólido, perdón, 300 a 170, entonces la energía que perdió el sólido son 28.860 joules. Y esa misma energía la ganó el aceite, ¿ya? Por lo tanto, con la misma ecuación, vamos a suponer que la temperatura es homogénea, con la misma ecuación de Q ms sub P por delta T, ahora despejamos delta T, pero este es en el sólido. Ahora despejamos el delta T en el aceite. El calor es el mismo y vamos a ver cuánto varió la temperatura del aceite. Entonces el calor sigue siendo los 28.360. La masa, parece que hay una discrepancia, parece que dijimos 4 litros. Habría que ver la densidad, ya no me acuerdo. Pero bueno, la idea puede que esté mal, mejor pensemos que decía 5 kilos. 5 kilos de aceite por la densidad, perdón, 5 litros por la densidad por el C sub P. Estos serían 5 litros. Entonces. Esa es la densidad del aceite que también se saca de las tablas. Y el C sub P del aceite sería ese. Y eso nos da una variación de 3.35 grados Celsius. Entonces yo considero que eso es mucho. Podría volver a calcular con el promedio de eso, pensando en que eso puede mejorar algo, o también podría decir ya, eso es demasiado, yo creo que la variación
no sea más de 1 grado, quiero hacer los cálculos bien precisos, por lo tanto, podría decir, entonces ir calculando el tiempo, el enfriamiento cada 30 segundos, ¿ya? Calculo cada 30 segundos, veo cuánto se calienta en esos 30 segundos y sigo avanzando así. ¿De acuerdo? Voy a verificar, estos serían, pongámosle 5 litros aquí para que quede bien la solución entonces. El resto estaría bien. ¿De acuerdo? Esta es una solución simple. De aquí salen varios ejercicios entretenidos, interesantes. Por ejemplo, no sé, tratamientos térmicos, qué sé yo, cuánto se demora en enfriar o en calentarse algunos elementos. Hay ciertas aplicaciones entretenidas. Por ejemplo, podrían calcular, a algunos les puede interesar eso, cuánto se va a demorar en derretirse el hielo de una piscola, por ejemplo. No sé para qué les servirá, pero a lo mejor los motiva a estudiar un poco. Eso es la aplicación del método con resistencia interna despreciable. Ahora veamos uno cuando la resistencia interna no es despreciable, ¿ya? Es decir, el biot no es tan pequeño. Aquí tengo una ecuación más compleja. Esta es la ecuación de la energía general. Esta es el nabla. Esta es la ecuación, ya la vimos cuando vimos la conducción. Este es el nabla cuadrado T, entonces esta es la energía que atraviesa los límites del volumen. Esta es la generación, el G. Bueno, aquí está dividido por K, digamos, ¿ah? Para que quede el alfa aquí. Pero es lo mismo que vimos, pero dividido por K. El G era la generación de calor interno y esta es la variación en el tiempo. Entonces, evidentemente, esta ecuación no la podemos resolver así. Por lo tanto, tenemos que hacer algunas simplificaciones, que es un material isotrópico. Eso ya está hecho en esta ecuación. Al salir el K para afuera aquí, recuerden que el K inicialmente estaba dentro del nabla cuadrado T. Al sacar el K hacia afuera, tuvimos que suponer que era un material isotrópico y K constante en realidad. Sin fuentes internas, aquí eliminamos este término. Y unidimensional, nos queda entonces que el nabla cuadrado T es solamente de 2T a de X cuadrado. Esto pensando en coordenadas cartesianas. Entonces, al final, con estas restricciones y multiplicando por alfa la ecuación, nos queda que alfa de 2t a de x cuadrado es igual a dt a de tau. Este es un tau por si acaso, para que no se ve tan bien ahí, que es el tiempo. Arriba es la temperatura y abajo es el tiempo. Se hace un cambio de variable, se reemplaza t por θ, lo mismo que hicimos para resistencia interna despreciable, donde θ es t menos tf, y la ecuación diferencial que nos queda es alfa por de 2θ de x cuadrado igual a de θ de tau. La solución general de esa ecuación es esa. Ya no vamos a ver las soluciones, porque los matemáticos tienen tabuladas las soluciones de las ecuaciones simples, y es esta. Se calcula por separación de variables, y donde el m entonces el parámetro del método de separación de variables. Entonces, aquí hay que definir las condiciones de borde para resolver esa ecuación.
y hay las dos condiciones de borde, bueno, hay tres en realidad. Primero, en x igual a 0. O sea, partimos, recuerden que estamos haciendo en coordenadas cartesianas, por lo tanto, una placa plana. Aquí parte, este es x, y aquí parte en el eje de la placa, partimos midiendo el x. Y es simétrico, ¿ya? Uno lo ve, la verdad es que no hay que buscarle explicaciones físicas tan complicadas, pero uno ve que es simétrico. Entonces, lo que dice es que en x igual a 0, el gradiente de temperaturas en función de x igual a 0. ¿Qué significa eso? Que esta línea, si yo dibujo las temperaturas, esta línea va a ser siempre horizontal en x igual a 0. ¿Y por qué? Porque es simétrico. Como sale la misma cantidad de calor para los dos lados, por acá tengo la variación con un cierto signo, por acá tengo la variación en el signo contrario, y por continuidad, donde se juntan, tienen que ser iguales. Como tienen signo contrario, la única opción es que sea 0. Y además es lógico, porque es simétrico y si uno lo piensa, va a salir la misma cantidad por los dos lados. Esa es la primera condición de borde. La segunda condición de borde es en las caras, en x igual a L, K es igual K por de teta a de x es igual a h por teta. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice esta segunda condición? Que en el borde, es decir, acá y acá, el flujo de calor, este es el flujo de calor por convección o superficial. El h por teta es el calor que sale por la superficie por el lado del fluido. Y este es el calor que sale por esa misma superficie, pero por el lado del sólido. Por el lado del sólido el calor es K. Si ustedes se acuerdan, la ecuación de la conducción era K por dt de x, en x igual a 0. Entonces en este caso, bueno, en x igual a L, que son los bordes, esto sería L entonces. Lo que dice entonces que el calor que se pierde por conducción, aquí me aproximo a este límite por el lado del sólido, y ahí sería K por d teta de x, y es igual a lo que se pierde por convección, que sería h por teta. Eso no significa, evidentemente, que esto sea constante. De hecho, no lo es así, porque aquí están dibujadas las curvas de temperatura en el tiempo. Entonces aquí tengo en tau igual a 0, el tiempo inicial está todo a la misma temperatura, después va pasando el tiempo, bajan más rápido las temperaturas superficiales y más lento en el interior, y como esto tiene distintos gradientes, significa que los flujos de calor también son distintos en cada sección de la placa. Entonces, esa es la segunda condición que nos da el calor que pierde por la superficie. Y la tercera condición de borde es que la condición inicial, es decir, en tau igual a 0, la temperatura sea constante y sea igual a T0. Entonces, esas son las condiciones de borde que le vamos a aplicar a la ecuación diferencial. Aquí está explicado, no me voy a detener en eso. Si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver con calma, también lo pueden ver en los libros con más detalle. Cuando aplicamos las condiciones de borde y resolvemos la ecuación diferencial, lo que yo me interesa más es ver la parte de la física del problema. Ahí está toda la solución en realidad. Y aparece esa ecuación como solución del problema, pero la verdad es que es un poco compleja. Lo que se hace históricamente en los libros es tener una solución gráfica.
Entonces, esta es la solución gráfica del problema de una placa plana en régimen transiente, con energía interna no despreciable. Aquí están en función de un parámetro que es el Fourier. Aquí está el número de Fourier. Ahí está el delta T adimensional. Y aquí está M y N. Entonces, todo este grupo de líneas es para M igual a 0. Este grupo es para M igual a 0,5, etc. M es K partido por H por RM. ¿Les suena eso? K partido por H por RM. K es la conductividad térmica, H es el coeficiente de transferencia de calor superficial y RM es el radio. Eso es, entonces, es el radio, perdón, es el espesor. Es el espesor. Esto es lo mismo que el biot. Y aquí está el Fourier, aquí está el biot. Y aquí está el N, es la posición donde estoy midiendo. Perdón, este es el inverso del biot. M es la posición, perdón. N es la posición. Esto es en el centro y esto es en el borde. Y aquí tengo distintas, aquí me voy desde el centro, voy hacia el borde. Para M igual a infinito, tenemos que no hay gradientes de temperatura. Y en el fondo, la solución es igual a la solución con resistencia interna despreciable. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí ya nos da una idea. Cuando M es igual a 6, o sea, el biot es igual a un sexto, ya la verdad es que tengo casi una línea en las temperaturas. Por lo tanto, eso también nos da un indicativo de que, por lo menos en placa plana, cuando el biot es igual a un sexto, ya lo puedo considerar como resistencia interna despreciable, porque la verdad es que no puedo diferenciar aquí cuáles son las temperaturas, por lo menos gráficamente, dentro del Sol. Vamos un poquito más allá para terminar aquí y no dejarlo a media y después podemos hacer ejercicio. Bueno, tenemos la misma solución para un cilindro. Esto es un cilindro sólido, no es un cilindro hueco. Recuerden que la solución que vimos para la conducción en un cilindro hueco, bueno, está definido para R igual a 0. Aquí es el caso de un cilindro sólido, es decir, una barra, le meto una barra ¿cómo se llama? En un ambiente con una temperatura distinta. Y acá tengo la solución para una esfera también sólida. Entonces, esas son las tres soluciones que tenemos, porque una es la solución en coordenadas cartesianas, en cilíndrica y esférica. ¿Ya? Siempre la gracia es que al cambiar el sistema de coordenadas tengo la variación de la temperatura está en solamente una coordenada. En las coordenadas cartesianas está en X y en las coordenadas cilíndricas y esféricas en el radio. No varía ni con la longitud en el cilíndrico, ni con el ángulo, y en la esfera tampoco varía con el ángulo. Entonces tenemos tres soluciones para tres geometrías con método gráfico, y tenemos solución de régimen transiente para cualquier geometría con la resistencia interna despreciable. Y aquí está una explicación, en realidad, de las variables, que si en el gráfico no se ven muy bien, están explicadas acá y están indicadas también a qué temperatura corresponde. Entonces, hoy hemos visto el régimen transiente, hemos visto la solución para resistencia interna despreciable.
despreciable, que es teta partido por teta 0 por igual a e elevado a menos Biot Fourier, y vimos la solución para resistencia interna no despreciable solamente en los casos en que yo tengo una placa plana, un cilindro infinito o una esfera. ¿Ya? En esos tres casos tenemos esas soluciones gráficas. Para el resto de los casos no tenemos soluciones. Y nuevamente, si yo no puedo resolver un problema con esta teoría, tengo que pasar a los métodos numéricos. ¿Ya? Aquí la verdad es que no tenemos más opciones. No hay soluciones teóricas de otras geometrías. Por lo tanto, si queremos ver otra geometría y que no sea la resistencia interna despreciable, tenemos que usar método numérico. Siempre en todas las restricciones que hacemos para ver algunas soluciones teóricas, si no podemos aplicar esas restricciones, tenemos que usar los métodos numéricos que los vamos a empezar a ver, yo creo que a partir de la próxima clase o la subsiguiente. ¿Alguna consulta respecto a esto, comentario? Profe, Sí. ¿dónde puedo encontrar el Excel de los datos de las propiedades? Es un Excel que yo les mandé con hartas cosas. Si quieres, me mandas un correo y yo te lo reenvío. Porque les mandé un correo que bajaran el Excel de un Dropbox que tengo, yo creo que lo puse. Si busca ese correo, ahí está el link. Pero yo traté de hacerlo y no es tan fácil bajarlo. Entonces, porque el correo institucional, que yo tengo todos los correos de usted, tiene ciertas restricciones. Entonces, si quieres, me mandas un correo y yo te mando el correo de vuelta con el link de nuevo para que sea más fácil bajarlo. Vale, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? De todas maneras, el Excel yo les recomiendo mucho que lo vean y que lo usen. Les va a simplificar la vida y sobre todo les va a dejar tiempo para que piensen la física del problema. ¿Ya? Eso, todo ese tipo de análisis que uno puede decir, ¿qué pasa si yo cambio algo? Si tiene que hacer todos los cálculos, uno realmente no lo hace. Sin embargo, si lo hace con el Excel, lo único que tiene que hacer es cambiar la variable y ver qué pasa en el problema y qué pasa con los resultados. O sea, si un ejercicio dura 10 minutos, 15 minutos en resolverlo, si quieren hacer 10 casos con temperaturas diferentes o con valores de H diferentes, se van a demorar 5 horas y ahí lo van a hacer en 10 segundos. O sea, la ventaja que tiene. Y también pueden verificar sus cálculos a mano, pueden verificarlos también con los cálculos que aparecen ahí. Bien, si no hay más, entonces dejamos hasta acá y continuamos la próxima clase. Recuerden que tienen un test, creo, pendiente.